Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes y con Aníbal Félix. Aníbal, estamos en el primer tiro al blanco de este intercambio, después del proceso electoral municipal, que creo que marca dos cosas importantes. Una es la supremacía del PRM con la tendencia a la reducción, podríamos decir a la invalidación como partidos. Eso se sigue acentuando, la reducción de sus votantes del PLD y de Fuerza del Pueblo. Y lo otro es un alto nivel de abstención que lo afecta a los tres. Es decir, el PRM se exhibe fuerte, grande, frente a esos dos, que yo diría que como en el juego en el deporte de los galleros, existen lo que le llaman las monas, ¿no? Sí. que son los gallos que utilizan para entrenar y que cogen todos los golpes. Pues el papel de monas ha sido escenificado por el PLD y por Fuerza del Pueblo. Pero al mismo tiempo, el PRM muestra una erosión por la vía de los no votantes, que crece en relación con las municipales anteriores, incluso del COVID, y que es muy significativa en las grandes ciudades. Son dos fenómenos importantes que sin duda van a impactar el proceso electoral de mayo. Pero además, y esto es muy significativo, recordar que al final, en el cierre de campaña de las municipales, Abinader y la alta dirección del PRM dieron a conocer con toda crudeza su estrategia. Un solo gobierno. Es decir, confiesa algo que venía produciéndose desde hace más de décadas. Eso significa la eliminación de la división de poderes. Exacto. Y el control centralizado de todos los poderes del Estado. Sin duda, este proceso favorece ese proyecto que ya está materializándose y que podría ampliarse mucho más en las elecciones de mayo, tanto en términos de poder ejecutivo y sobre todo como el poder congresual. Sí, mira, estas elecciones tienen múltiples lecturas en función de cómo se vea. Por ejemplo, para que se vea lo que es el poder de dinero, la creación de imágenes falsas. Durante la campaña y en este proceso de preparación, no los últimos días, sino desde antes, se comenzaban que se hacían marcha de Leonel, del otro candidato de Santiago, del PLD, de Abel, y aparentaba que había una gran cantidad de gente detrás de ellos, que eran verdaderos líderes. Había gente que yo conozco que hablaba de que efectivamente ellos tenían posibilidad de poder. Al realizarse las elecciones, se ha visto lo que es en realidad. Todo lo demás es la imagen que se crean gracias al poder del dinero. Gracias al poder del dinero. Y ese es uno de los elementos fundamentales de la competencia electoral. O sea, por eso el que no tiene esos volúmenes de dinero, porque eso fue una campaña
de una cantidad de dinero Fíjate increíble. Que eso ahí no hay transparencia. No, ahí no hay nada. En ese tema no aparece, Sí, los sí, gastos de campaña sí. no aparecen. Y entonces, eso sin contar con todo el uso del poder del Estado, de parte del que entonces gobierna. eso nos revela que, contrario a lo que muchos a veces creen de que este pueblo no tiene memoria, sí tiene memoria, o al menos de corto plazo. Porque ¿qué resulta? Que los candidatos, si no están, ¿cómo se dicen los abogados? Sub judice, ¿sí? Gracias a Dios, ¿por qué razón? Si no están, si sus vinculados están pendientes de condena. Entonces, ¿cómo esa gente tiene la cara dura de presentarse a unas elecciones como que yo voy a arreglar todo esto? Mira, yo creo que a eso se debe la rabia con que le dio el pueblo a esos dos, ¿no? Frente a un sistema judicial que está trabado, Sí. que no hace acción de justicia, frente a, además, a la exclusión que hace los poderes altos del sistema, cómo protegieron a Leonel. Efectivamente. Incluso cómo amenazaron a Danilo para reducirlo y al PLD, pero no llegaron a la acción, ni siquiera de los que están ya, de los que estuvieron en cárcel. Pero las elecciones lo que han demostrado es una No. condena del pueblo No, a esos que aún no han sido condenados en el sistema el pueblo judicial. está haciendo con ellos dos lo que hizo Sí. con el Partido Reformista y con el PRD. El PRD en las primeras proyecciones aparece con 1 y pico %. Leonel con 4%. Puede que tengan un poco más, porque Abinader aparecía con más de 70 y parece que va a ser un poco más de 60%. Esa es la medición entre ellos, que es la que más destacan. Sí. Porque cuando tú presentas eso respecto al padrón electoral, lo que te da es un 25%, un 30%. Insignificante. Es decir, son autoridades ilegítimas. A todo aquel que saca por debajo de 50. El sistema le da la cobertura legal, pero el pueblo lo ilegitima. Eso es lo que ha ocurrido. Claro. Porque el pueblo tiene memoria. Y esa es una tendencia que sigue creciendo. Lo que da un espacio, porque lo que se está produciendo en el sistema institucional, en el sistema legal y en el sistema electoral propiamente dicho, lo que se está produciendo es lo que se expresa la crisis de partido, el descrédito, la falta de credibilidad que tiene la población en ella, aunque se ve forzado muchas veces una parte a ir porque no se presenta otra cosa. Eso efectivamente, eso es muy importante destacar cómo estas elecciones han revelado la crisis del sistema electoral dominicano y del conjunto del poder. Tú sabes que ellos alegan, ellos dicen, no, pero la tensión está en todas partes, pero es que eso se está produciendo en todas partes. Sí, exactamente. Fíjate el altísimo nivel de atención de Milei en El Salvador. Sí. Aparte también de las trampas. ¿Y viste cómo aparecieron las trampas aquí? Montaron lo mismo, la compra de cerdo, carpas. Óyeme, la cantidad de dinero que había en la calle, ¿sabe cómo estaban dando dinero? Después que tú salías como premio, ¿por quién votaste? Y el candidato, el representante del PLD, tú le decías, yo voté por el PLD, ahí mismo te daban un premio en efectivo. Y salían a buscar a la gente, además, a darle dinero. Además, la retención de la cédula para darle el dinero después que viniera y que mostrara. Porque como comentábamos en día pasado, que hablábamos también del problema electoral, el sistema electoral se organizó de forma cerrada, porque había que excluir a los sectores verdaderamente democráticos que fueron aplastados en la Revolución del 65, fueron excluidos de ese sistema. Entonces el sistema no tiene capacidad de renovación, sino de reciclamiento. Y las especies que se cierran y solamente se conviven entre ellos, terminan extinguiéndose por un problema de carácter genético, ¿sí? Terminan extinguiéndose y eso es lo que se está produciendo. Ese es un sistema que cada vez es menos representativo de la población, más ilegítimo,
aunque mantenga la legalidad. Porque para muchos es importante esto, porque para muchos no creen en la posible alternativa al sistema, porque lo ven tan sólido que suponen que no es posible. Por eso te quería decir, ese grado de ilegitimidad por el impacto de la abstención y legitimidad de los candidatos electos y legitimidad de las instituciones que controlan, abre dos posibilidades, me parece, que están muy presentes también en América Latina. O el mesianismo neofascista, dentro del mismo sistema, al margen de los partidos. Al margen de los partidos. Caso Milei, ¿no? Sí. Caso del o surgiendo también de algunas vertientes de los partidos, pero separado de ellos. O la alternativa, la posibilidad real de meter en crisis el sistema institucional, de abrir las compuertas para cambiarlo todo, para cambiar las bases antidemocráticas que están en la Constitución y que están en esas dos leyes, la ley orgánica y la ley de partidos, que es el amarre. Efectivamente. Este es el amarre, Sí. que lo han venido perfeccionando. El otro amarre está en lo que tú decías, el poder del dinero. Pero vamos a hablar del poder del dinero y de otros aspectos de esto en el próximo segmento. Cuidado.